Un día en clase de filosofía política se abordó un tema muy interesante, la posmodernidad. Y desde ese momento me surgieron una serie de preguntas que tuve que resolver, y con ellas llegué a una cuestión aún mayor. ¿Será que el modelo educativo con el cual se me ha enseñado en la Universidad Nacional de Colombia me ha ofrecido una perspectiva educativa posmoderna o me había encasillado en un modelo moderno? Para resolver esta pregunta decidí preguntarle a mis compañeros y profesores las mismas preguntas que no me dejaban dormir sobre la posmodernidad. Así podría ampliar mi campo de visión y llegar a una conclusión. La primera pregunta que tuve que evacuar fue, obviamente, ¿qué es la posmodernidad? Pero una pregunta tan compleja no sería fácil de responder. Decidí buscarla en mis compañeros y profesores. La verdad acerca de la caracterización de la posmodernidad podría estar ahí. Es que la posmodernidad no es, digamos que es algo que es totalmente dinámico, no es algo que se pueda ver en este momento como una fotografía, no se puede, toca verlo más bien como un cine. Yo diría que es como un cine, son ideas que van cambiando día a día y que tienen que ver con los diferentes ámbitos que uno tenga que ver. Pero en la bibliografía clásica sobre el tema o importante sobre el tema, digamos que lo que podría decirse o resaltarse es que sobre modernidad lo que se dice es que básicamente tiene que ver con una serie de prácticas y de transformaciones materiales, pero también de mentalidad que se dan desde, digamos, desde hace varios siglos, eso no es de este siglo, mientras que la posmodernidad es un asunto mucho más contemporáneo. Digamos que tendría unas características distintas asociadas a una situación particular del capitalismo y estaría unido pues a todo el tema de globalización. Si uno sigue por esa línea, posmodernidad, posmodernización y posmodernismo estarían más o menos de la misma manera, con esta diferencia que indico, que es, digamos, unos giros específicos en determinado momento. También funciona como un insulto, ¿no? Ese es posmodernista, para decir que no es crítico, que no es alguien comprometido y que no es alguien que está pensando en las relaciones de poder. Menciona que es como un movimiento de ruptura, como de cambio de valores, y cuando dicen posmoderno a veces piensan bajados, como en cosas utilitarias, la función de las cosas. Pues para mí es un tipo de pensamiento que intenta desde pensamiento social trascender a lo que es la modernidad. El concepto de posmodernidad, un escenario que va en dos vías, un escenario de críticas a la modernidad, hacia los postulados de la modernidad, y otro que es un escenario que, aunque también traza esas críticas hacia ese escenario, pues se proyecta en un escenario posterior. ¿Qué es posmodernidad? Luego de escuchar a mis compañeros, pude entender que el concepto de posmodernidad no era unívoco, que sí podíamos hacer una caracterización de la misma. Así, pude establecer que la posmodernidad estaba caracterizada por la ruptura de los discursos centralizados, las verdades absolutas y los metarrelatos que fundamentaban la lógica moderna de la supremacía de la razón, o como lo establecía Lyotard, el estado de cultura después de las transformaciones que han afectado las reglas de juego de la ciencia y de la literatura, y de las artes a partir del siglo XIX. En conclusión, es posible entender el posmodernismo como la reacción al discurso modernista de absolutización de la razón, la seguridad de la ciencia, el desarrollo económico capitalista, la universalidad de la ética y la imposición de los paradigmas europeos. No obstante, escuchando las posturas de las personas que entrevisté, entendí que también debía determinar si dichas personas coincidían con una postura moderna o posmoderna, para así continuar evacuando las preguntas que me había propuesto. Y pensé, que nada mejor que plantear una serie de preguntas personales sobre ciertos temas que me darían, sin que ellos supieran directamente, qué es lo que realmente pensaban y con cuál de los discursos coincidían. Que sea único, o sea, que sea irrepetible. Una mujer que sea linda e inteligente será muy clichoso, yo creo que sí. Tenga un buen sentido del humor, que se pueda charlar con esa persona,
que sea agradable. Compañía. No creo algo así, algo puntual, no creo buscar algo. Tiempo libre, pues casi no tengo. Me toca estudiar, no en serio. Me toca estudiar mucho, pero que me gusta mucho el cine, me gusta ir harto a cine. Dibujar, tomar fotos, leer, ir a comer. Deporte, leer, ver películas. Me gusta mucho ver películas y leer. Pero después de determinar la concepción y la postura de posmodernidad entre las personas encuestadas, decidí ahondar en mi investigación y determinar si la educación de la Universidad Nacional es moderna o posmoderna. No es que la educación que yo reciba en este momento sea moderna o posmoderna, porque la que reciba hoy puede que sea posmoderna y mañana ya será moderna y en 3 días será antigua. Yo creo que la educación que recibo en este momento es la de este momento y no me gustaría calificarla de moderna o posmoderna. Creo que todavía sigue siendo un poquito moderna en cuanto a que todavía estamos muy como en ese aspecto del estudiante que aprende el profesor. Hay unos contenidos, la estructura, el orden de qué debe ir primero y por qué, cuáles son las razones para ello, no existen. Y en ese sentido yo no sé en qué medida más bien lo que dictan los docentes y la forma de escogencia, si se quiere, de los estudiantes frente a sus asignaturas es más del deseo propio que de un ejercicio estructurado, pensado por parte de la misma universidad y de los estudiantes. En ese sentido, hay entre moderno y posmoderno. Pues se mantiene, yo creo que moderna. Como digo, tal vez estamos en una transición. Pues yo en sociología y en humanas tal vez sí se mantiene mucho los clásicos y el pensum o el programa sigue siendo muy conservador tal vez y sí tal vez necesita de ciertos cambios para considerarlo posmoderno. De hecho, hoy cuando se habla de innovación, por ejemplo, en la educación. Yo no sé si eso es posmodernismo, no tengo ni idea, pero es el mismo sentido, es reformar unas prácticas antiguas que que le parece a alguien que no están funcionando y entonces hay que, digamos, transformarlas en algo más adecuado supuestamente a la época, a los estudiantes, a las sensibilidades, etc. Siempre hay el afán por estar innovando y cambiando, en esa medida es el mismo espíritu moderno, exactamente el mismo, en la posmodernidad o en la modernidad. Frente a la educación, yo no podría decir que aquí hay nada posmoderno. Creo que lastimosamente para la Facultad de Derecho, la carrera de Derecho, y en términos generales casi todas las carreras pues, de la universidad, predomina un modelo educativo que está muy ligada al paradigma de la modernidad. El paradigma de la modernidad se circunscribe en una creación y transmisión del conocimiento cuya fuente fundamental son las ciencias sociales y el método científico de las ciencias sociales. En este caso, el derecho civil, el civil law, ha marcado una fuerte tradición en los modelos de enseñanza jurídico. Y esos modelos de enseñanza jurídico pues recurren mucho a las fuentes clásicas del derecho, la ley, la doctrina, la jurisprudencia, los principios y la costumbre como elementos de formación y de conocimiento y de transmisión del conocimiento. Si podemos escasamente hablar de algo de posmodernidad dentro del modelo de enseñanza y de enseñanza jurídica, estará muy relacionada de pronto con los escenarios alternativos, de resolución de conflictos o otras maneras de resolver el conflicto por fuera del Estado. Pero, ¿será que la concepción dada por los profesores y los estudiantes es la misma? No siempre sería la misma, por lo que tendríamos que determinar si la forma de enseñanza impartida por los profesores y los métodos de aprendizaje y enseñanza que buscaban los estudiantes
¿Serían modernos o posmodernos? En términos generales, la idea pues, de las clases es ubicar un problema teórico y enmarcarlo en la realidad social. Un trabajo de talleres y de discusión en clase muy fuerte, en donde yo asigno tareas a la gente, vienen con un material, se discute en clase, obviamente hay lecturas, pero estoy dándole muchísima fuerza y digamos es una ventaja y una oportunidad importantísima en los cursos de metodología poner a la gente a trabajar en la práctica, pero siempre hay un espacio de discusión, digamos también de preguntas, pero sobre todo como de discusión para mirar el texto, cómo se puede aplicar, en fin, y trato como que haya una clase muy de diálogo y muy de compartir el espacio de la clase, más para conversar que para dictar cátedra. Primero, no es que haya que cambiarse, sino ajustarse, pero no porque limite la libertad de cátedra, sino porque pues, en todas las disciplinas se van generando tendencias, se van generando nuevos enfoques o nuevas miradas que es importante ir incorporando, pero no es porque esté limitando la libertad. Aquí a nadie le limitan la libertad de cátedra. No, digamos, creo que existe la posibilidad, por ejemplo, de que un profesor que quiera ofrecer una materia que no está contemplada en la malla curricular, se la invente y tiene espacio perfectamente en la estructura actual. Pues que digamos que sería como un sinónimo, pero por ejemplo que vaya a la vanguardia, que tome elementos de sistemas educativos diferentes que hayan funcionado en países y que se puedan implementar aquí. Puede que no funcione, pero sería una medida para ver cuáles han sido las buenas políticas de diferentes países que se puedan adoptar en Colombia. No tengo ni idea, porque no creo en eso. Me parece que no hay, que esa diferenciación es un poco tonta, a menos que en el campo de la educación exista, que lo desconozco, un campo que se autodenomine pedagogía posmoderna. Como un entendimiento entre los estudiantes y el profesor y que sea una cosa de colaboración, no de impartir el aprendizaje, la enseñanza. Para mí, en buena medida, el separarse de las necesidades que tiene el país. ¿Sí? La educación no puede ser, para mí, el escenario de discusión de ideas elevadas sin que trasciendan en lo más mínimos sobre las realidades, sin que competan en lo absoluto sobre las realidades concretas que tenemos. Y en ese sentido, para mí, la educación tiene esa dificultad. Tal vez innovaciones, como decía antes, en el programa, no centrarse tanto en clásicos, obviamente pues son parte importante, pero ya centrarse más en los problemas actuales, en la posmodernidad, sí, como cambiar qué se está estudiando y plantear nuevos problemas. Es una pregunta difícil en esta época de coyunturas, precisamente en este tema, pero yo creería que la educación debería ser universal, de cobertura total. Más interdisciplinar, que se ajuste un poco más a los intereses que tiene cada estudiante, construir su propia carrera y no en tanto a seguir el orden de un pensum, porque muchas veces hay cosas dentro de un plan de estudios que uno no está buscando y no encuentra en otras áreas. Fundamental el ejercicio de formación, de educación, de investigación, de estar orientado en términos de la solución de los problemas que se viven en nuestra realidad, desde las distintas disciplinas, desde las distintas profesiones y desde las distintas visiones que desde cada una se ofrece. Creo que ambas, o sea, es muy difícil que alguien diga que es totalmente imparcial en un tema. Todas las personas estamos parcializadas, ya sea mucho o poquito,
pero en la academia se refleja mucho eso. Un profesor puede decir que nos va a dictar macroeconomía totalmente imparcial, pero el profesor sabe que él tiene un pensamiento que tarde o temprano va a tratar de influenciarlo a los estudiantes, a pesar de que haya una buena participación de los mismos. Entonces yo creo que hay un 50 y 50%. Algunas clases sí tienen como unos parámetros muy fijos, otras clases sí están como en esa línea entre colaborar y diversificar los contenidos. Yo creo que las clases, pues aquí en sociología particularmente, es diferenciado en algunos aspectos, pero sí creo que es muy unilateral el ejercicio de formación. Lastimosamente los contenidos, al ser tan poco estricto el ejercicio de formación de los estudiantes, los requisitos, si se quiere, para ciertas asignaturas, a veces los estudiantes llegan, digamos, con ciertos vacíos hacia ciertas asignaturas, y eso imposibilita el ejercicio también de discusión con el docente. No creo que sea, pues con el profesor un par, creo que lanzan o esta es la teoría y no hay un punto como para discutir o entrar a debate, la verdad es muy poco. Pues como digo, pues vemos estructura de la sociedad moderna y vemos clásicos, por ahora estoy viendo eso, y sí, es como pura teoría y prácticas muy poco, y pues sociología creo que sí necesita más práctica, un poco más empírico. Pues eso podemos decir en el día a día, y de pronto eso dijeron en los 30 cuando hubo la Gran Depresión. De pronto dijeron que no, que vamos a cambiar todo el paradigma porque lo que se estudió antes estaba mal. Después, con la crisis de los petróleos de los 70, volvimos a lo que habíamos tenido antes. Entonces yo no creo que se pueda decir que haya algo bueno y malo, porque de pronto en este momento lo desechamos, pero en una época siguiente lo volvemos a retomar. Entonces simplemente hay que saber de todo sin decir que algo es bueno o malo, porque en algún momento lo vamos a tener que tomar otra vez. No, pues en especial en literatura no, hay que ver muchas cosas que sentaron precedentes para poder entender lo que sucede ahora con fenómenos literarios, por ejemplo. Pues desde mi carrera me parece que es vital ver esas cosas. ¿Qué podríamos decir en buena medida? Que si bien no están mandados a recoger, sí habría que mirar desde cada una de las disciplinas, desde cada una de las carreras que da la universidad, qué elementos están, si se quiere, de pronto atrasados, qué cosas requieren renovarse, en esa lógica que planteaba hace un momento, en términos de que respondan a las realidades concretas del país. No, tampoco. Tal vez reforzar unos aspectos, sí, que hay ciertas lecturas, diría yo, que pues no son de mi interés, o sí pasa, pero pues igual hace parte de la carrera y pues es parte fundamental. Pero además de la negación de las verdades absolutas, también estaba la individualización de los sujetos. Este es otro de los factores principales de la posmodernidad, el cual contribuye al surgimiento de verdades múltiples y a la relativización de los saberes. Pero, ¿esto en función de qué se da? Siguiendo a Antonio Colón, es la tecnología la que conforma una de las grandes bases del pensamiento posmoderno, al incidir en el saber y en la profundización de las posibilidades de los individuos y por ende en la ruptura de los lazos sociales. Es así como la tecnología y los procesos cambiantes contribuyen a la apertura de conocimientos y con esto a la destrucción de las verdades absolutas y a los objetivos escolares homogeneizadores y formadores de principios, puesto que el conocimiento dependerá ahora del individuo, articulando hacia la posmodernidad en una esfera antihumanista y por lo tanto individualista, en la cual la educación se solventa en la superioridad de la tecnología como mecanismo para lograr el conocimiento, el saber y la permanente innovación. Sí, yo soy de las personas que prefieren la simplicidad de la flecha. De hecho, mi celular es un Nokia pequeñito. Sí.
no me gusta estar así como a la vanguardia en la tecnología, no sé, no me gusta esa idea de ir actualizando porque pues así mismo se genera contaminación, entonces no me gusta. Sí, yo creo que el segundo, pues celular no tengo, entonces vivo con el MP3, que es lo que me gusta, escuchar música. Me gusta tener un dispositivo a la mano, sí. Súper tecnológico. Sí. Si es en términos del celular, sí prefiero la facilidad de la flecha, pero sí tengo inconvenientes con la tecnología. Es decir, si tuviera un celular o una tablet todo el tiempo, creo que eso implicaría problemas en términos de la adicción a estar todo el tiempo conectado. Por eso prefiero la flecha. La flecha, sí me considero tal vez como muy básica en eso y no uso inclusive WhatsApp, no tengo. Pero al mismo tiempo, la enseñanza individualizada y el valor del individuo se articulan en la cuestión educativa de términos de eficacia y utilidad y se verán en contra de la cultura del lazo social. ¿Y es en verdad esto lo que buscan los profesores y la Universidad Nacional? De todos esos que mencionaste, la ética. El resto, no sé. Yo diría un poco la ética, cultura ciudadana, valores, creo que es un asunto que la gente ya los trae. Más que promover cultura ciudadana, lo que se trata de promover en la clase es pensamiento crítico. Para las dos, uno no puede orientar y depende además de la profesión y de qué se vaya a hablar. Definitivamente los nuevos paradigmas son trabajos en equipo, son trabajos de red, son construcciones que se hacen en torno a lógicas más abiertas. No obstante, he decidido llevar mi investigación más allá. Además de las entrevistas realizadas a los compañeros de otras facultades, también he realizado una serie de encuestas con el fin de evidenciar la posición de la comunidad universitaria y así presentar mi investigación a los miembros del grupo de filosofía política. Con esto, he tomado los aspectos relevantes de la comunidad, con los cuales los puedo encasillar dentro de los aspectos modernos o posmodernos, como son los ideológicos, en los cuales predomina la democracia con un 50% de los encuestados, aspectos culturales como la vestimenta, en la cual predomina el uso de la ropa de marca con un 45%, aunque también hay una notoria presencia del uso de ropa de otro tipo con el 40%. Dentro de los aspectos culturales también se toma la apreciación del arte, en la cual los cuadros clásicos, modernos y posmodernos tuvieron una constante dentro del 13%. Por otro lado, en las obras filmográficas y el cine, la tendencia apunta a películas modernas con tintes posmodernos, como El Gran Dictador de Charles Chaplin. También pudimos apreciar que el trabajo en grupo tiene mayor acogida que la búsqueda de la individualidad con un 60% de los encuestados. Dentro de los aspectos tecnológicos, se han realizado diferentes preguntas en razón del uso tecnológico y la búsqueda de información. En el uso de medios de comunicación, se ha evidenciado que la tendencia oscila en la búsqueda de 1 a 3 medios de comunicación, en su mayoría prensa escrita. En el uso de mecanismos tecnológicos predomina el uso de celulares y computadores. Al mismo tiempo, el uso de plan de datos y otros sistemas de conexión en el 69% de los encuestados no ha sido una prioridad. Por último, se incursionó en el actuar de los encuestados, con lo que hemos observado que la mayoría de los encuestados actúa en razón de valores como la honestidad, la responsabilidad, el respeto, la justicia y la verdad, al mismo tiempo que se busca el bienestar común por un 75% de los encuestados. Ahora bien, siguiendo los resultados obtenidos, se pueden plantear las siguientes conclusiones. No es posible afirmar que en general haya un discurso moderno o por el contrario un discurso posmoderno, pues según lo que evidencié,
tanto los estudiantes como la educación que reciben comparten características de ambos paradigmas. Si bien en las entrevistas y parte de las encuestas he encontrado rasgos propios de la posmodernidad, es evidente que en relación a su vida, los valores y prácticas propios de los estudiantes tienden a ser de carácter modernista. En relación a la educación, se puede decir que tanto los docentes como los estudiantes comparten la iniciativa de otro modelo educativo. Un modelo educativo más completo, más participativo. Es evidente que bajo el discurso posmoderno, las puertas a aspectos como el desarrollo del individuo diverso o el desarrollo de nuevos conocimientos aún siguen abiertas. Bien sabemos que la realidad ha cambiado a consecuencia de la nueva cultura del consumo. Los estudiantes gastan muchísimo tiempo utilizando los medios de comunicación y aún así no saben ni siquiera cómo manejar la información que estos les brindan. Es así como vemos que los intercambios culturales se encuentran mediados por máquinas inteligentes, en las que el lenguaje se convierte en una simulación original y copia al mismo tiempo. Finalmente, vemos, como lo afirma Derrida, que los discursos de la modernidad no han acabado y que en vez de abandonarlos se hace necesario volver a reflexionar sobre estos, es decir, sobre la ilustración y la emancipación de la humanidad. Para el caso expuesto de los estudiantes, la educación debe pensarse para conferir libertad. No es acertado afirmar que el sistema educativo que ofrece la Universidad Nacional sea del todo moderno, pero es necesario e imprescindible que se abra una cultura plural, en la que la escuela dé respuestas a una realidad multicultural y con fuertes desigualdades sociales. Ya no es suficiente con hacer universalizable y accesible la educación para todos, sino que la educación debe atender a la diversidad para ofrecer igualdad de oportunidades.